Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy, el pensamiento de hoy, lo titulé Más lo entenderás después. Y está basado en el versículo, en la expresión del Señor Jesús que está en Juan capítulo 13, versículo 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Transcurre la última noche en que Jesús está compartiendo con sus discípulos. Ellos no lo sabían, pero él sí. No parece una Pascua más, había algo en el ambiente que les hacía suponer que se estaba gestando algo importante, aunque ellos no podían llegar a comprender bien qué era. No se necesitaba ser muy intuitivo para sospecharlo, ellos en el interior lo sabían. Estos 3 años habían sido de gran aprendizaje para ellos, habían sido atraídos por la personalidad subyugante y atractiva de aquel a quien ahora llamaban maestro, y de quien se sentían orgullosos de ser reconocidos como discípulos. Habían caminado con él, lo habían acompañado en las buenas y en las malas, habían aprendido a conocerle, su mensaje había recalado en sus corazones, su causa era suya por elección, habían dejado todo por él, habían abrazado su causa y estaban dispuestos a poner su propia vida si fuera necesario. Pero desde hace unos meses venía preocupándolos con un tema repetido, los anuncios sobre su muerte. La última semana había comenzado muy bien el ungimiento de María en Betania, la entrada triunfal a la ciudad con el reconocimiento público, la purificación del templo, su autoridad manifiesta, la higuera estéril, las disputas interminables con los detractores y su victoria sobre ellos, las señales del fin y los anuncios finales de su partida. Jesús había sido muy cuidadoso en las directivas para preparar especialmente esta fiesta de la Pascua. Jesús sabía que era la última noche con sus discípulos, pero ellos no, pero lo intuían. Juan capítulo 13, verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Había aún muchas cosas que debía enseñarles en las pocas horas que compartiría con el grupo antes de que éste sea dispersado. Difícilmente ellos olvidarían los detalles de esa noche. La primera de esas profundas lecciones de esa larga noche tenía que ver con la humildad y el servicio. Ellos debían aprender a ser siervos. Sus corazones estaban endurecidos por el orgullo. Nadie quiso hacer la tarea del siervo ausente. Nadie excepto el Señor, quien tomó una toalla y un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. La escena es fácil de imaginar. Un profundo silencio ganó el ambiente, las miradas incómodas de los discípulos. La culpa personal se sumaba a ese silencio. Solo se escuchaba el sonido del agua y la palangana en manos del Señor. Hasta que llegó el turno de lavar los pies a Pedro. Impulsivo y movido por el orgullo y la vergüenza, no quiso que el Señor le lavara los pies. Solo cuando el Señor le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, accedió a someterse al servicio del esclavo. El relato que hace Juan de lo que ocurrió esa noche nos informa que hubo dos conversaciones en las que el Señor Jesús concluyó la charla con un Pedro, ahora no, después. El primero es el que leímos en el capítulo 13, verso 7. El segundo se encuentra en el mismo capítulo, versículo 36. Y allí vemos un Pedro impaciente que quiere saber más de lo que se avecina. Está confiado en sí mismo. Señor, ¿a dónde vas?, le pregunta. La respuesta otra vez lo desconcierta. Pedro, todavía no, después. No hay respuesta más provocadora para un niño que quiere algo con insistencia que le digan después. ¿Por qué no nos gusta que nos digan después? Vivimos en la sociedad donde las cosas se resuelven en términos muy cortos. Hasta en cuestión de fracciones de segundo tenemos a nuestro alcance información y hacemos negocios impensados para pocos años atrás. No nos gusta esperar. Desesperamos cuando no nos atienden rápido.
Si nos toca una calle lenta, buscamos otra rápidamente. Todo tiene que ser ya. El primero de los dos después que tenemos en el relato que leímos del verso 7 tiene que ver con la comprensión de lo que hace Dios. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Los caminos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. No siempre es posible entender lo que Dios está haciendo. Por ello tantas veces nos provoca enojo o ansiedad las circunstancias que nos tocan vivir. Pensamos que si Dios nos explicara lo que está haciendo, sería mucho más fácil aceptarlo, ¿verdad? Les cuento que dentro de mi plan de lectura de este mes me ha tocado leer el libro de Job, una vez más. Es un libro apasionante, un drama vívido de lo complejo que se le hace a veces al hombre de Dios interpretar lo que Dios está haciendo cuando trabaja en su vida. Debo reconocer que leer esa historia en medio de la problemática personal, familiar, que todos ustedes conocen, me llevó a verlo desde un plano diferente a otras ocasiones. Leer sobre el sufrimiento de Job, estando en medio de una situación de sufrimiento, me llevó a empatizar con él de una manera especial. Comprendí mucho mejor su situación, entendí sus incesantes por qué, me hice eco de su pedido angustiante de ser escuchado por Dios, de querer razonar con él, de defenderse, del clamor para que la prueba termine o que la muerte lo lleve, y aún de su hablar descuidado hacia la persona de Dios al sentirse abandonado y ser tenido por enemigo, acusando a Dios de excederse en su castigo, de ponerle límite a su vida y encima traerlo a juicio en vida. Empatizamos inmediatamente con Job. Él no sabía lo que había ocurrido en el cielo. Él no conocía el desafío entre Dios y Satanás por su fe y por su comportamiento. ¿Por qué no lo sabía? ¿Porque Dios no se lo reveló? ¿Y por qué? Porque Dios quería algo mejor para él. Porque si lo hubiera sabido, su comportamiento no hubiera sido el ejemplo que nos ha dejado grabado en las páginas de la eterna palabra de Dios por todas las generaciones. Dios no se equivocó con Job. Dios lo puso en una prueba para que su fe resaltase a límites impensados. Si Job hubiera sabido los planes de Dios, su comportamiento no habría sido genuino, su fe no hubiera sido real. Job, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dios trató con mucha gracia al ser humano que sufría. Lo escuchó en silencio, soportó sus quejas, guardó silencio durante todo el proceso, durante todo el tiempo que duró la prueba. Y luego, como en el colegio, cuando la prueba terminó, cuando sonó el timbre, cuando entregamos la hoja, entonces viene la devolución esclarecedora de lo que significó todo lo que Dios hizo con nosotros. Los caminos de Dios son muy elevados para nosotros. Debemos darle gracias a Dios por dejarnos la historia de Job. Gracias por mostrarnos a un hombre sufriendo en la oscuridad de la ignorancia de los motivos de su sufrimiento, para que aún así siga manteniendo su integridad. Gracias por revelarnos lo invisible, lo que ocurre antes de la prueba. Gracias por la delicadeza con la que trata al que sufre. Gracias porque restaura plena y doblemente al que sale victorioso de la prueba. Lo entenderás después. Sé humilde. Dios se ha reservado los motivos de su comportamiento, pero no te dejará solo, nunca más cerca de ti que cuando estás en medio de la prueba. Guarda silencio, sean pocas tus palabras. Lo que Él hace no lo comprendes ahora, no puedes, no estás preparado, solo confía en Él. Pero no te dice que tu deseo de entender no será satisfecho. Hay una promesa, lo entenderás después. Un día le veremos y todos nuestros interrogantes serán respondidos. Todas nuestras dudas, todas serán satisfechas, todas nuestras quejas serán acalladas
cuando veamos el fin de todas las cosas. Job tuvo su encuentro tan esperado con Dios, pero no fue como él pensaba. Él dijo, en medio del dolor, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo Job? Te equivocaste conmigo. Yo soy justo. Me tratas como un impío. Cuando me escuches, vos me vas a entender y me vas a dejar en paz. Pero cuando Job estuvo frente a Dios y comprendió su grandeza, gloria, majestad, sabiduría y poder, no pudo hablar. Solo pudo decir, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y cuando Dios terminó de hablar, entonces Job dijo aquellas palabras que nacían de una mente satisfecha, que había sido completamente iluminada por el conocimiento perfecto. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Nos damos cuenta quién dijo estas palabras? Alguien que había perdido todo a pesar de ser justo. Alguien que durante meses fue objeto de la ira de Satanás, que no tuvo el acompañamiento esperado en el dolor, que tuvo que revolcarse en su dolor solo y abandonado por todos. Meses sin dormir, deseando que llegue la mañana y cuando ésta llegaba deseando que llegue la noche. Un dolor indescriptible, insoportable, deseando una muerte que no llegaba nunca para poder descansar. ¿Qué fue lo que lo llevó a olvidarse de todos sus sufrimientos y a callar sus quejas? A entender cosas maravillosas que habían estado ocultas a sus ojos durante todo el proceso. Un día entenderemos los porqué de cada situación que nos ha provocado dolor y lágrimas. Hoy no, después, cuando haya llegado el final. Y allí Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos y consolará los corazones lastimados y vendará todas las heridas e iluminará nuestros entendimientos a tal punto que quedemos totalmente satisfechos del camino que Él había elegido para nosotros. El final del drama vindica la justicia de Job, pero deja en claro también que nadie es puro ante la presencia del Santo. Job mismo tenía cosas que confesar, y eso a pesar de lo que Dios había dado testimonio previamente de él. Pero Dios no se avergüenza. La esperanza de Job y sus ojos lo vieron, se gozó en su Redentor que está vivo, y Dios le restituyó el doble de todo lo que tenía. Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y luego cerró sus ojos en paz, viejo y lleno de días, y vio a sus hijos que le fueron arrancados violentamente, pero que siguen existiendo en la eternidad. No desmayes si no entiendes los caminos de Dios, si no entiendes lo que Él está haciendo en tu vida. Recuerda que en el momento de la prueba sus ojos están puestos sobre ti. Nunca ha estado más cerca de ti que cuando sufres. No te quejes. Recuerda que hay cosas que Él no te ha dicho porque no las puedes entender, pero un día comprenderás y darás gracia por todo lo vivido. Que este pensamiento te ayude a enfrentar el día de hoy. Que el Señor te bendiga.